Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Ale Brianza y les doy la bienvenida a un episodio más de Pienso y no sé nada. Este podcast en el que charlamos de filosofía, de epistemología, de metodología de la investigación, apuntando siempre a volver estos temas un poco más entendibles y colaborar para que, a medida que seguimos avanzando, podamos tomar distancia y comprenderlos cada vez mejor. Ya en los episodios anteriores nos volvimos a poner en el camino de lo metodológico, con universo y muestra, que decíamos que tiene que ver con el tramo intermedio de todo proyecto de investigación, ¿no? Bueno, avanzamos un pasito más en esa dirección con las matrices de datos y hoy vamos a dedicarle un episodio específicamente a dos elementos que los nombramos el episodio pasado, pero que por la importancia que tienen, me parecía que ameritaba que tuvieran un espacio de reflexión así, de manera particular, para poder profundizar un poquito más. Y estos dos elementos son precisamente las variables y los valores. Entonces bueno, como siempre vamos a alargar con el mini resumencito que nos va a permitir no perderle el hilo a la cosa. Para no remontarnos al principio de los principios, porque ya sería un montón para incluir en el repaso y ya se nos iría de repasito, podemos retomar desde el marco teórico, que como dijimos en más de una ocasión es ese entramado que nos proporciona todos los conceptos, toda la teoría, valga la redundancia, ¿no? Toda la teoría con la que vamos a encuadrar nuestro proyecto. Recordemos que también es en el marco teórico en donde nos apoyamos, donde se deja ver nuestra propia posición respecto al tema que estamos investigando y porque nos conviene recordar que en este sentido el marco teórico es una toma de posición teórica que además lleva implícita una toma de posición política frente a esa teoría. Y en este punto lo importante es que recordemos que del marco surgen las categorías de análisis y que respaldados en toda la teoría que elegimos para estructurar nuestro proyecto, estos conceptos fuertes, como los supimos llamar en un momento, se convierten en categorías de análisis para poder abordar al objeto de estudio. Dijimos que lo que está pasando en este punto, llegando a esta etapa del proyecto de investigación, lo que estamos haciendo es pasar de la instancia de validación conceptual a la instancia de validación empírica, donde vamos a ir a ver qué pasa en la realidad, qué pasa en la vida real con esas cosas que estuvimos definiendo. Vamos de nuevo, pasamos de la instancia de validación conceptual a la instancia de validación empírica, donde vamos a ir a ver qué pasa en la realidad con esas cosas que estuvimos definiendo. Y fue así que llegamos a los conceptos de universo, muestra y a las unidades de análisis, que como vimos en el episodio pasado, estas unidades son parte de los componentes de la matriz de datos. Los otros tres componentes de la matriz son las variables, los valores y los indicadores. Las variables son la continuidad de esas categorías de análisis que construimos en el marco teórico. Los valores son las posibilidades que tienen las variables. Y los indicadores son algo así como las instrucciones que tenemos que seguir para poder darle un valor a una variable. Pero bueno, resulta que tanto las variables como los valores tienen un par de características particulares que tenemos que tener en cuenta y es por eso precisamente que vamos a estar metiéndonos acá en este episodio, que por ahí resulta un episodio un poco más corto que lo común, pero que van a ver que va a valer la pena que nos detengamos a ver de qué se trata. Pero antes de arrancar, aprovecho como siempre a recordarles que sea por donde sea que estén escuchando, por YouTube, por Spotify o por cualquiera de las plataformas de podcast, primero que en lo posible no se olviden de suscribirse al canal, de darle follow y darle a la campanita para que les lleguen los episodios nuevos y para apoyar en sí al proyecto. Recuerden que esto es muy importante porque los algoritmos se basan un montón en estas cuestiones y en las métricas y suma mucho eso que por ahí es frenar un segundo nomás y que en realidad tiene muchísimo valor para visibilizar el podcast y ayudar a que le llegue a más gente que le venga bien. Y después, bueno, si llegaste a este episodio preparando un parcial o resolviendo un trabajo práctico o no sé, porque justo estás en ese punto del armado de tu tesis, obviamente todo vale, pero la invitación es principalmente a hacer el recorrido completo de los episodios pasados, porque realmente están pensados para ir construyendo paso a paso, comprendiendo el entramado que tenemos,
Entonces, bueno, es la recomendación que siempre hacemos para no quedar afuera de ninguna referencia cruzada ni de ningún concepto de esos que seguramente aparecen ahora, pero que en realidad ya lo fuimos viendo, definiendo y elaborando a lo largo de un montón de episodios. Bien, textos, momento textos. Por una cuestión lógica que tiene que ver con continuar la secuencia que venimos haciendo, para meternos en el tema de este episodio vamos a seguir con Cuestión de métodos de Roxana y Noob, que es el texto con el que trabajamos las matrices de datos y que nos va, ¿cómo decirlo?, nos va a completar la experiencia. Así que, con todo esto dicho, nos metemos. Y bueno, sabemos desde el episodio anterior que eso a lo que llamamos variables es lo que estuvimos trabajando y elaborando como categorías de análisis desde el principio del proyecto. Un poco lo decíamos recién también, ¿no? Que no son otra cosa que las definiciones de eso a lo que antes de develar el nombre real le decíamos conceptos fuertes. ¿Se acuerdan? Esos conceptos que en algún momento yo les proponía relacionar en una red conceptual para que esa red sea una ayuda al momento de hilar el marco teórico. Y que bueno, eventualmente se convirtieron en nuestras categorías de análisis. Y que además ahora cobra sentido llamarlas así, ¿no? Categorías de análisis, porque nos permiten analizar categóricamente a las unidades de análisis. Bueno, esto es lo que ya sabíamos, vamos a profundizar un poquito acá. El concepto de variable, como su nombre lo indica, remite a las variaciones. ¿Y qué son las variaciones? Bueno, Roxana y Noob nos comparte que, por así decirlo de alguna manera, van a ser estados posibles que potencialmente pueden asumir las unidades de análisis en algún sentido. Pero una forma más sencilla de entenderlo es pensarlo como sistemas de clasificación, porque toda variable clasifica a las unidades de análisis, las distingue según sean esos estados que van a presentar en relación con aquello a lo que se están refiriendo. Voy de nuevo con esto porque por ahí suena un poco enredado. Toda variable va a clasificar a las unidades de análisis. Y entonces nos metemos en otro terreno porque ¿qué sería clasificar? Bueno, si buscamos la definición puntual, la definición estricta de diccionario, vamos a encontrar que clasificar es identificar diferencias en un eje de semejanzas. Y esto es algo que sí tenemos a mano porque al menos en lo cotidiano es algo que hacemos todo el tiempo. El texto de Noob incluso da un ejemplo protagonizado con animales, ¿no? Porque el animal para sobrevivir tiene que distinguir, presa de predador. Para reproducirse tiene que, entre los parecidos que suponga cada especie, tiene que poder distinguir macho de hembra, por ejemplo, ¿no? Pero esto va más allá, obviamente, porque uno mismo en la vida cotidiana está clasificando todo el tiempo. No le ponemos sal al café ni azúcar al mate. Bueno, algunas personas sí le ponen azúcar al mate, pero no, fuera del chiste, tenemos un montón de situaciones cotidianas donde estamos constantemente integrando información que nos sirve para diferenciar, para clasificar aquello a lo que nos enfrentamos. Sin ir más lejos, el otro día, organizando la alacena, ordené las latas de conservas dejando adelante las que están más próximas a la fecha de vencimiento, para usarlas primero, ¿no? Eso también es clasificar. Y es clasificar poniendo en juego una variable que sería la fecha de vencimiento. Voy a bajar el ritmo porque por ahí con esto ya van cayendo algunas fichas. Siempre estamos clasificando. Pero lo que nos importa acá es que esa clasificación va a depender del marco teórico que tengamos atrás. Porque si yo no supiera, por ejemplo, que las latas tienen vencimiento, por ahí las ordenaría por sus colores, por sus tamaños, y por ahí, ¿quién te dice?, terminaría comiendo un tomate vencido. En la vida cotidiana, ese marco teórico al que solemos apelar es la cultura, que la tenemos impregnada por el simple hecho de vivir en sociedad y que nos imparte una serie de reglas que nos enseñan a vivir. Ahora, en el contexto de una investigación científica, sabemos que ese marco teórico que nos va a ayudar a clasificar, lo venimos construyendo desde el primer día que nos pusimos a buscar bibliografía, ¿no? Además, las clasificaciones culturales, si es que les podemos llamar así, no tienen pretensión de universalidad, porque suelen funcionar muy en torno a lo que una cultura propone. En cambio, las clasificaciones de la ciencia sabemos que persiguen eso, ¿no? La pretensión de universalidad y de objetividad.
Y aprovechando el ejemplo de las latas, la voy a complicar un poquito más. Porque tal vez, cuando estamos haciendo ese rastreo bibliográfico, nos encontramos alguna fuente que dice que en verdad la fecha de vencimiento para las conservas en latas no es tan relevante. Que es una fecha puesta porque la ley obliga a que así sea, pero que en rigor las conservas duran sin arruinarse por el paso del tiempo. Y que, bueno, siguiendo esta lógica, sería mejor clasificarlas por fecha de elaboración, ¿sí? Clasificarlas por su fecha de elaboración. ¿Qué se hace ahí? ¿Cuál está bien o mal? Bueno, volviendo a nuestra querida pretensión de objetividad, ninguna de las dos fuentes va a estar bien o mal por sí misma. Lo que seguramente pase es que por el resto del contexto de nuestro marco teórico, alguna de esas dos fuentes que se contradicen entre sí va a quedar afuera, porque no comparten lo que sostenemos y lo que estamos queriendo construir. Vuelve a tomar fuerza esta idea de la propia posición, ¿no?, respecto a aquello que se está estudiando. Y además, como sabemos, eventualmente puede venir alguien atrás nuestro a poner a prueba los resultados a los que lleguemos, que es precisamente de lo que trata la ciencia. Entonces, de todo esto, lo importante, lo que nos tiene que quedar es que sepamos que esas formas de clasificar van a depender exclusivamente del marco teórico que tengamos. Entonces, volviendo, una variable puede ser entendida como un sistema de clasificación. Y lo que esa clasificación clasifica son las unidades de análisis, sea cual sea el tipo de entidad clasificada y sea cual sea el sistema de clasificación que estemos utilizando, que como decíamos recién, va a depender de la construcción que hayamos hecho en el marco teórico. Bien, vamos con algo un poquito más técnico. La existencia de sistemas de clasificaciones tiene que ver con la existencia de clases de cosas. Y es que cada una de esas clases constituye un valor de esa variable. Entonces, si la variable es color, por ejemplo, lo verde va a constituir una clase de ese sistema de clasificación. ¿Se entiende? Rojo va a ser otro valor, azul otro y así. Entonces, si estamos analizando, no sé, camionetas mediante la variable color, los valores van a ser precisamente esos colores que hayamos designado para nuestro sistema de clasificación. Enseguida vamos a profundizar sobre con qué tipo de valores podemos llegar a trabajar, porque tranquilamente pueden ser valores numéricos, es muy común que muchas veces existan escalas, por ejemplo, pero antes tenemos que terminar de definir un par de condiciones que por ahí pueden parecer muy ingenuas, pero que a veces se nos pueden escapar y que si no las cumplimos, no vamos a poder avanzar. Y esas condiciones se llaman condiciones de adecuación. Las podemos dividir en dos grupos, ¿sí? Por un lado vamos a encontrar a las condiciones formales de adecuación, que van a ser comunes a todas las ciencias, y por otro lado las condiciones materiales de adecuación particulares de cada ciencia o disciplina específica. Pero, ¿qué quiere decir esto de las condiciones? ¿Cómo impacta en lo que veníamos diciendo? Bueno, todas estas propiedades que venimos mencionando de las variables las podemos precisar de acuerdo a principios de la metodología y la lógica clásica. Por el lado de las condiciones materiales, vamos a tener en cuenta que, siguiendo el ejemplo de las camionetas, si nuestra variable es color, los valores no pueden ser alto, mediano o bajo, ¿sí? No pueden ser bueno o malo esos valores, no. Si uno tiene la variable color, las clases, los valores, tienen necesariamente que ser colores, ¿sí? A eso le llamamos condiciones materiales de adecuación, a que se adecúen los valores a las variables según lo que cada disciplina necesite. Y por el lado de las condiciones formales, sí, por ahí se nos va a complicar un poquito más. O bueno, no sé si complicar, pero sí que tenemos que tener un par de recaudos necesarios para que la cosa funcione. Y es que las condiciones formales las podemos dividir según tres criterios: el de la exhaustividad, el de la exclusividad y el de la existencia de un fundamento común. Voy de nuevo: exhaustividad, exclusividad y fundamento común. Y como hacemos siempre, vamos a ir viendo una, por supuesto. Arrancamos con el criterio de exhaustividad, que tiene que ver con que la clasificación debe contemplar el total de estados posibles que pueda presentar la unidad de análisis. Dicho en criollo, la división en clases tiene que ser completa,
de manera tal que a cada una de las unidades le corresponda alguno de los valores previstos. No puede ser que a alguna unidad de análisis no le quepa ningún valor. Y acá el texto de Roxana da un ejemplo que está piola, y es que si nuestras unidades son personas y la variable es estado civil, los valores previstos deben incluir el total de estados real y conceptualmente posibles que pueden presentar las personas en lo que respecta a su estado civil. Por ejemplo, soltero, casado, separado, divorciado, unión libre, viudo. Vamos de nuevo con esto. La exhaustividad nos obliga a generar valores de forma tal que no puede pasarnos que una unidad de análisis quede fuera de todos. Y acá en el ejemplo tenemos todos, ¿no? Soltero, casado, separado, divorciado, unión libre, viudo. No hay nadie que pueda escapar a alguno de todos esos valores. Y ustedes por ahí se están preguntando si hay excepciones. Y la respuesta es que sí, las hay. Casi siempre las hay, y eso es lo que hace difícil esto, ¿no? Porque existen unos valores que se llaman valores residuales, que seguramente los conozcan y que son los que aparecen como otros, ¿no? Acá nos convendría volver al ejemplo de las camionetas, donde la variable era colores. Verde, azul, rojo, otro. Ese otro puesto ahí es como un as en la manga que nos permite armar los valores respetando el criterio de exhaustividad, pero por otro lado sin armar una enorme lista de colores, porque sabemos que si no es ninguno de esos colores que consignamos directamente, bueno, algún color va a ser y se marca otro. Si además nos interesa saber cuál, agregaremos un pasito más, ¿sí? Un subvalor que permita completar cuál es ese otro color que aparece. El segundo criterio es el de exclusividad, que se refiere a que cada valor debe excluir a los restantes. Dicho de otra manera, ninguna unidad de análisis puede tener para la misma variable dos valores de manera simultánea. Voy de nuevo. Ninguna unidad de análisis puede tener para la misma variable dos valores simultáneamente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, siguiendo con el ejemplo anterior, el del estado civil, cada persona tiene que tener un único y exclusivo valor para esa variable. Va a ser casada, o divorciada, o soltera. Pero nunca va a poder marcar dos opciones a la vez, porque juega este criterio de la exclusividad, ¿sí? Elegir un valor excluye al resto. ¿Se entiende? Creo que es el más fácil de entender de los tres criterios. Y bueno, por último tenemos al criterio del fundamento común, que es por ahí el más mundano de los tres. Y es que para que todo esto funcione tiene que existir un fundamento que vincule, que relacione a los valores entre sí, o para decirlo más simple, un fundamento a partir del cual se distingan o delimiten esos valores. Y esto puede parecer medio obvio, pero en verdad va a depender exclusivamente del tipo de variable y valor que estén puestos en juego y del tipo de disciplina que esté postulando. Porque acá van a entrar en juego sobre todo los indicadores, que también definíamos en el episodio pasado como esas instrucciones para asignarle valores a las variables. Siempre que haya un fundamento común, una lógica que permita distinguir un valor de otro al momento de dar el valor, vamos a estar bien. Y entre nosotros, este es el criterio más difícil de pifiar, más difícil de errar, porque en términos generales, si llegamos a este punto de la investigación, el fundamento está más que firme en el marco teórico, ¿no? Pero bueno, hay que mencionarlo porque existe y porque puede llegar a pasar que aparezcan algunas inconsistencias y que haya problemas con esto. Y bueno, tampoco será la primera vez que pasa, ¿no? Bien, la última parada de este episodio la tenemos en las llamadas escalas de medición, porque es muy común que los valores que tengamos para cada variable estén ordenados de alguna manera. Y esas maneras de ordenarlo están tipificadas, así que vamos a profundizar un poquito ahí. Y antes que nada, una aclaración, ¿sí? Porque muchas veces hay confusión al respecto del nombre, ¿no? Escalas de medición se llaman, pero esa medición no quiere decir necesariamente que vamos a utilizar una expresión métrica o numérica, no. Medir significa ubicar a la unidad de análisis en una de las clases prevista para la variable. Bien, las escalas las vamos a tener divididas en 4 tipos, que son las escalas de medición nominales,
ordinales, intercalares y de razón. Voy de nuevo con esto. Nominales, ordinales, intercalares y de razón. Vamos a ir también una por una para ver qué tipos de valores implica cada caso. El más básico de los criterios clasificatorios es el nominal, que se basa en el uso de palabras. Si fuéramos a la definición técnica, diríamos que se basa en una distinción semántica. Y según lo que decíamos antes, si una unidad de análisis determinada desde la lógica clásica es A, no puede ser a la vez no A. Es decir, si la camioneta es blanca, nunca podría ser no blanca. Eso es lo que nos permite estar seguros de que cuando armamos una escala nominal va a funcionar. Por supuesto tiene que cumplir con los criterios que decíamos antes, ¿no? Siempre tenemos que contar con la exhaustividad, exclusividad y fundamento común. Son cosas que van por carriles separados, pero acá los valores van a ser palabras y por eso le llamamos escala nominal. El segundo criterio clasificatorio es el ordinal. Esta escala de medición va a reconocer órdenes, relaciones de jerarquía entre los valores. Y acá suele haber también un nudo, porque cuando uno dice órdenes, ordinal, muchas veces pensamos directamente en números. Y sí, es posible utilizar números acá, pero no de manera exclusiva. Porque hay relaciones de jerarquía que pueden consignarse como mayor que, menor que. Vamos a poner unos ejemplos. La típica, tenemos un problema con internet y llamamos al call center. Cuando termina la llamada, escuchamos que arranca una encuesta telefónica que nos pregunta cómo fue el nivel de atención, siendo 0 el más bajo y 9 el más alto. Les ha pasado seguramente, y si no fue con internet, fue con otro call center y otra atención telefónica. Bueno, ahí tenemos relaciones de jerarquía entre los valores, que en este caso además son números, pero tranquilamente los valores podrían haber sido atención mala, atención regular y atención buena, y también tendríamos una escala ordinal. Es ahí donde está el nudo, porque mala, regular y buena también son palabras, pero no vamos a poder decir que es una escala nominal porque como tiene ese orden, esa relación de orden jerárquico, va a ser una escala ordinal. Y acá hay algo que tenemos que cuidar especialmente, que es que los valores tienen que estar presentados respetando ese orden. Es decir, y siguiendo el ejemplo de la encuesta telefónica, nunca esa encuesta nos va a pedir que marquemos 0 para una atención regular, del 1 al 3 si fue bien atendido, del 4 al 8 si fue excelentemente atendido y el 9 si fue la peor atención de su vida. No solo sería una locura acordarse de eso mientras lo estás escuchando, sino que además le quita rigor a las jerarquías, porque uno no puede dimensionar la escala y ahí tenemos una pérdida de rigor en el procedimiento, ¿sí? Entonces, siempre en orden jerárquico, de menor a mayor o de mayor a menor, pero la escala bien ordenada, que por eso recibe su nombre. Y otra cosa que tenemos que cuidar es que el contexto del sistema de valores esté claro, porque no es lo mismo decir que algo es bueno cuando los valores posibles son bueno y malo, donde tenemos dos posibilidades, ¿no? A decir que algo es bueno cuando los valores son malo, bueno, muy bueno y excelente, donde ahí ya esa elección del bueno nos deja objetivamente más cerca de la mala experiencia que de la buena. Entonces, esto tiene que ser claro siempre para no tener problemas, de nuevo, para no perder la objetividad en la asignación del valor. El tercer criterio clasificatorio es el de las escalas de medición intercalares. Y estas escalas, en verdad, podemos entenderlas como una vuelta de rosca sobre las ordinales, porque lo que hacen, en verdad, es agregar una estimación cuantitativa de la magnitud que separa un valor del otro. Como sonó por ahí un poco técnico, vamos a bajarlo a lenguaje más cotidiano y a ejemplos sobre todo. Lo que vamos a tener es un valor numérico o métrico externo que va a vincular a los valores entre sí. El ejemplo más tangible que se me ocurre es cuando medimos temperatura, ¿sí? Esa escala en grados Celsius, pongámosle para hacerla más fácil, pero que tranquilamente podría funcionar en Fahrenheit o en Kelvin. Esa escala en grados Celsius es externa, es independiente de los valores que yo tengo. El 0 grados Celsius no implica ausencia de temperatura, sino un caso muy particular donde, por ejemplo, para nuestra temperatura corporal es frío, para el agua implica congelarse o lo que fuera.
¿A qué voy? A que cuando tomamos una escala de referencia externa, como la temperatura, como alguna escala de Likert que ya exista y haya sido usada anteriormente por otro estudio, o en trabajos más del orden de la estadística, cuando la escala depende de una curva que nos da la función derivada de no sé qué, bueno, todo eso existe o va a existir independientemente de nuestra variable y de nuestros valores, ¿sí? Lo tomamos como referencia externa y esa referencia nos da esa estimación que decíamos recién, una estimación cuantitativa de la magnitud que estamos midiendo, ¿sí? Hay forma objetiva de ver cuánto se separa un valor del otro. No es como el buena, muy buena, excelente, que cuantitativamente no podemos estimar cuánto hay entre una y otra. Acá sí, porque vamos a valernos de una escala que viene de afuera y que está particularmente definida. Y abro un paréntesis para no dejar ningún cabo suelto, porque recién nombrábamos a las escalas de Likert, que es un tipo de escalas particulares donde tenemos opciones fijas para elegir valores y que recibe ese nombre por el tipo que las creó, ¿sí? Un psicólogo que se llamaba Rensis Likert. Y es la típica de malo, bueno, muy bueno y excelente que decíamos recién para la encuesta telefónica, ¿sí? Esa sería una escala de Likert de 4 pasos. Y esto lo digo especialmente porque lo importante en este tipo de escalas suele ser si la cantidad de valores es par o impar. Porque más allá de que mientras más valores damos, más especificidad estamos buscando, el hecho de tener opciones impares permite la elección neutra, ¿sí? Una elección que está a mitad de camino exacto entre los dos polos opuestos. Mientras que si tenemos opciones pares, obligamos a la elección a tomar partido por uno de esos dos polos, incluso cuando quisiéramos otorgar un valor lo más neutro posible, ¿sí? Vamos a estar eligiendo el más cercano a la mitad, pero un poquito inclinado a un polo o un poquito inclinado al otro. Bueno, cierro paréntesis y volvemos a lo nuestro, que ya casi terminamos. El último criterio clasificatorio es el de las escalas de medición de razón, que por algo que vamos a ver enseguida, en algunos textos posiblemente lo puedan encontrar como una subcategoría del criterio intercalar. Y es que en realidad comparte todo lo que dijimos recién de los intercalares, de utilizar una referencia independiente, pero acá sí va a ser importante que el cero implique la nada misma, la ausencia de esa variable. Y esto pasa en casos muy puntuales, por ejemplo, cuando medimos en metros o cuando medimos en kilos, que si hablamos de distancia recorrida, 0 es nada. O si estuviéramos midiendo peso, 0 kilos es nada. También pasa cuando utilizamos porcentajes, ¿sí? Si la variable fuera personas argentinas celebrando el segundo gol de Francia en la final del Mundial Qatar 2022, el porcentaje sería 0, ¿sí? Es decir, ninguna persona festejó ese gol. Y es por eso que se habla de una razón, ¿sí? En el sentido de una razón de proporción. Por último, no me gustaría terminar sin decir algo que es importante. Y es que toda disciplina, toda tradición disciplinar suele tener consagradas a ciertas escalas y a ciertos criterios clasificatorios que uno los ve, que se utilizan muchas veces en distintos proyectos y se repiten y demás. Esto es, por supuesto, porque comparten lineamientos en lo que refiere al marco teórico, ¿no? Pero sucede eso, una vez que se validan, que sirven esas herramientas, que son útiles, suelen naturalizarse como el criterio de medición. Ahora, como recomendación, siempre va a resultar bueno revisar esos criterios y constantemente ponerlos en una reevaluación, si se quiere, para ver si efectivamente siguen siendo adecuados, válidos y confiables. O tal vez si se convirtieron en un vicio de la disciplina. Por otro lado, bueno, la contraparte. Cuando no existen tradiciones previas, parte de las decisiones metodológicas van a estar relacionadas con la elección de algún criterio clasificatorio, de alguna escala de medición y precisamente hacer camino al andar. Y son, a mi parecer, los casos más lindos, los más interesantes desde lo metodológico, porque más allá de que uno tiene que justificar cada una de esas elecciones, siempre vamos a tener la posibilidad de que sea nuestro proyecto la punta de la lanza y el que se vuelva naturalizado en el mejor de los casos y generar algo de real valor para la disciplina, ¿no? Ese granito que siempre estamos queriendo aportar. Y bueno, ya decíamos hace un ratito que era la última parada, así que
Este es el momento prudente para frenar, para poder hacer ese punteíto, ese mini resumen que hacemos siempre, para que no se nos escape nada y nos vayamos con la sensación de seguridad de que todo está entendido en relación a estos temas nuevos. Arrancamos volviendo a definir las variables, sobre todo para entenderlas como sistemas de clasificación, y vimos que esa clasificación implicaba la existencia de clases, a las que también llamamos valores. Entonces, pasando en limpio, cuando estudiamos una variable para una unidad de análisis X, lo que buscamos es clasificarla, que en criollo sería otorgarle un valor a esa variable. Después hablamos de las condiciones de adecuación de las variables. Vimos que había condiciones materiales que tenían que ver con la coherencia que guarden los valores que estamos proponiendo para esa variable en relación a lo que cada disciplina pretende, ¿no? Según lo que va a proponer el contexto disciplinar. Y por otro lado teníamos a las condiciones formales, que a la vez podíamos dividir en 3 criterios: el de exhaustividad, el de exclusividad y el de fundamento común, para asegurarnos de no vulnerar nada y que esté todo bien armadito. Por último, nos metimos en el tema escalas y dijimos que hay escalas de medición nominales cuando los valores son palabras, ordinales cuando hay una relación de orden jerárquico entre los valores, intercalares cuando la jerarquía viene definida por una forma de medición externa, alguna medida ya existente, y las de razón, que son básicamente como las intercalares, que dependen de esa medida externa, pero donde va a ser muy importante que el cero de esa medición implique la ausencia de valor para la variable, ¿sí? Por eso es que decíamos que hablamos de razón, de proporción. Y bueno, con esto dicho, con la lógica de funcionamiento para las variables y valores un poco más clara, llegamos al final del episodio. Saben que pueden dejar sus comentarios, sumar cualquier tipo de aporte o discusión. Si están en la duda entre dejar un comentario o no hacerlo, háganlo. Que vienen bien los comentarios siempre porque suman datos de color o cositas que por ahí se escaparon al episodio, no se incluyeron y terminan complementando el material. Y todo se recibe más que bien en el contexto de este espacio, que es una propuesta que se alimenta precisamente del intercambio, ¿no? Y qué mejor que alguien del otro lado que escucha porque sigue el podcast o porque está estudiando o repasando o porque está empezando a armar su tesis de pronto y se da cuenta de que está faltando un temita, un alguito y aparece milagrosamente en un comentario. Entonces todo esto también ayuda a darle sentido al proyecto. Así que, bueno, una vez más les agradezco por la compañía y por aguantar hasta acá. Y nuevamente les recuerdo que si están en Spotify pueden darle follow. Y lo mismo si están escuchándolo en YouTube, que pueden suscribirse y darle a la campanita para que les avise con la salida de cada nuevo episodio. Y bueno, también saben que podemos vernos por Twitter y hacer comunidad por ahí, que por esa red también aviso cada vez que sale un episodio nuevo. Ahí me encuentran como @alebrianza. Y ya para cerrar, acuérdense que si les parece que el material de los episodios les viene bien para sus clases, para sus seminarios o lo que fuera, pueden usar todo lo que necesiten porque absolutamente todo el material está libre para su uso pedagógico. Soy Alebrianza y una vez más, gracias por acompañarme en esto que se llama Pienso y no sé nada. Hasta la próxima.